Mis amores, ¿qué harías si la única persona que te hace sentir viva no es real? Imagina despertar dentro de una película de los años 40, donde la tecnología se mezcla con el deseo, lo imposible comienza a parecer real, y cada mirada entre dos mujeres puede cambiar el rumbo de la historia. Una inteligencia artificial. Un amor imposible. I love you. Mhm. Les cuento la historia. La reconocida actriz Brandy Friday es seleccionada para protagonizar una innovadora versión del clásico de 1949, Hotel Reverie, My father's favorite. And mine. utilizando la tecnología Redream. It's real. Esta tecnología permite a los actores sumergirse completamente en una simulación digital del filme, interpretando sus roles en tiempo real. Brandy asume el papel del Dr. Alex Palmer, un cambio de género respecto al original. Inmediatamente después de ser seleccionada, ella recibe toda la información para prepararla para su nuevo rol. Y ella lo estudia. Ready. Should I just pretend it's a normal call? Cuando llega el día de la grabación, Brandy está confundida de lo que se requiere de ella, ya que ella no vio toda la información del paquete. Kimmy, la representante del Redream, no quería aplacar el proceso, y solo le explicó brevemente y la conectó al sistema. Brandy se encuentra en un mundo en blanco y negro, ambientado en la década de 1940. 5, 4, 3, 2. Clara Rice es una de las actrices de inteligencia artificial dentro del programa. La película, simplemente resumida, es el esposo de Clara tratando de matarla, mientras el Dr. Palmer la salva. Y en el proceso ellas se enamoran. Lo complicado es que la película se está desarrollando en vivo. That's fine. Fine. They're AIs. They're constructs. Cualquier error o cambio afecta directamente las acciones de los personajes, como si evolucionaron en tiempo real. Desde el principio, Brandy comete un par de errores, como llamar a Clara Rice por el nombre de la actriz original, Dorothy Chambers. El equipo se da cuenta de que el programa sigue evolucionando. Entre diálogos de época y vestidos ajustados, surge una pasión que ni el código fuente puede contener. Brandy empieza a sentir una conexión con Clara, y pregunta si es cierto que los personajes son realmente artificiales. También hubo fallos que provocaron un desenlace diferente en la trama. El equipo intentó terminar la película, y empezar de nuevo, pero no pudieron hacerlo debido a un problema técnico. Básicamente, Brandy no puede salir del programa hasta que termine la película completa, si es que logra terminarla, y no la matan antes de que eso pase. Bump into her, make it look natural. Oh, sorry. La próxima escena las lleva a un tour por el Cairo. Al final, Clara se tuerce el tobillo, lo que hace que invite a la doctora a su habitación. Y es ahí cuando Clara empieza a coquetear. Después de que Brandy le salva la vida, comparten un beso apasionado. Romance levels peaking. El beso fue tan intenso que uno de los técnicos, por la emoción, moja el sistema, y todo se congela. El equipo pierde la conexión. Al principio, Brandy entra en pánico y se desquita con Clara. Alex. I'm not fucking Alex. Pero más tarde se reconcilian. En el mundo real, solo han pasado segundos, pero en el virtual han pasado meses. Eso les da tiempo a Clara, y a Brandy para conectar, y a Brandy para enamorarse profundamente de ella. Sin embargo, cuando el equipo logra restablecer la conexión, se ve obligado a reiniciar el sistema, y Clara olvida todo lo que ha pasado. Wait, no. Brandy, por un momento,
duda si salir del programa o quedarse en ese mundo virtual. Cuando reacciona, Brandy vuelve con Clara, y le dice que su esposo está intentando matarla. Pero Clara la despide, creyendo que todo es parte del guión. Sin embargo, ese cambio altera otra vez el curso de la película, y todo el equipo tiene que improvisar nuevamente. En una escena culminante, Clara, al darse cuenta de la amenaza que representa a su esposo abusivo, Claude, lo asesina para proteger a Brandy. Posteriormente, Clara es abatida por la policía, muriendo en los brazos de Brandy. Este desenlace altera significativamente la narrativa original de la película. Por un momento Brandy pensó en no pronunciar su línea final, pero Brandy logra hacerlo, lo que le permite salir de la simulación y regresar al mundo real. A pesar de estar fuera del entorno virtual, queda profundamente afectada por la experiencia vivida y la conexión emocional que desarrolló con Clara. Tiempo después, Brandy recibe un teléfono antiguo por parte del equipo de Red Dream, el cual le permite comunicarse con una versión reprogramada de Dorothy Chambers. What an intriguing answer. Aunque esta nueva Dorothy no recuerda a Brandy ni el vínculo que compartieron, le ofrece la posibilidad de conversar, dejando una sensación agridulce sobre la autenticidad de las conexiones humanas en entornos digitales. Si esta historia te tocó, déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más análisis de cine entre mujeres, historias que duelen, pero sanan, y sobre todo, para que sigamos cayendo, sí, pero cayendo juntas. Te invito a ver el próximo video. Besos.